Hoy abrimos un espacio fundamental para visibilizar una realidad que afecta a muchas familias en el Uruguay y que usualmente queda a la sombra de la información y del sistema de salud. La realidad de aquellas personas y familias que viven con enfermedades poco frecuentes o EPOF, como se las conoce usualmente. Para la Alianza, tocar este tema de las EPOF es un gran compromiso, es algo de mucha seriedad. Tenemos que hablar de acceso, tenemos que hablar de equidad, tenemos que hablar de humanización, que son pilares sobre los que la Alianza fundamenta su trabajo. El desafío de acompañar y de vivir con una EPOF es inmenso. Tenemos que hablar de diagnósticos oportunos, tenemos que hablar de acceso a tratamientos, tenemos que hablar de encontrar el camino dentro del sistema para poder vivir de una manera digna con una enfermedad poco frecuente. Hoy vamos a tender puentes entre la ciencia y la experiencia vivida y la vivencia. Vamos a hablar de cómo se navega cuando el camino es poco frecuente. Cuando hablamos de EPOF, decía hoy, tenemos que hablar de equidad en su máxima expresión. Porque una enfermedad, y abro 40 millones de comillas, rara, exige soluciones únicas a un sistema que está preparado para dar soluciones frecuentes. Esto genera una brecha que impacta en la vida de las personas y en la vida fundamentalmente de relación. Se pierden los trabajos o se dificultan los trabajos porque la carga de cuidados recae sobre pocas personas que son cuidadoras y fundamentalmente en mujeres. Se interrumpen los estudios por falta de apoyos adecuados. Las familias entran en un caos que desestructura toda la logística porque hay que estar atrás de un sistema burocrático, correr atrás de un diagnóstico. Bien, hoy queremos poner en cuestión, visibilizar este ecosistema de cuidados, pensando en el cuidado, los cuidados como derecho, como un derecho humano. Y queremos aparte hablar de este impacto que se genera cuando se recibe un diagnóstico y cuando hay que transitar con una enfermedad de estas características. Y vamos a tener para eso una mesa de lujo, un equipo de lujo que armamos acá en La Voz de los Pacientes. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a el episodio número 20 de La Voz de los Pacientes, llamado De la travesía diagnóstica a la investigación. Voces expertas y pacientes viviendo con EPOF en Uruguay. Este espacio, que más que un podcast, es una plataforma de abogacía y que, como decimos siempre, se construye en comunidad. Quiero primero que nada saludar, agradecer y dar la bienvenida a mis dos adorados compañeros de travesía, Sandra y José. ¿Cómo están? Hola, Sandri. Hola, Clau. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Contentos de estar haciendo este programa. Ya te viniste. Está venciada la compañera. Es así. Me encanta que estemos hablando de este tema porque creo que siempre es como un debe abordarlo y más en esta mesa espectacular que conjuga a pacientes y profesionales que van a poner un poco todas las voces o diferentes voces en estas miradas. Así que los presento. ¿Vale? ¿Te parece? Arrancamos presentando. Bueno, primero que nada le damos la bienvenida a la licenciada en Enfermería y paliativista Ana Saulis y a la doctora Fernanda Rodríguez, pediatra especializada en enfermedades raras, patologías neuromuscular y disfagia. Ambas con vasta experiencia en EPOF y son parte del equipo del CRENADECER, que es el Centro de Referencia Nacional. Así que les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Seguís vos, José? José. Y yo tengo que presentar a dos compañeros de la Alianza, que son Pablo Correa, que ya lo han visto por acá, nos ha visitado ya varias veces, y en este caso está representando a FAME, que con la patología de la médula espinal, él no solamente es cuidador de su hijo, al igual que su esposa, sino que también a nivel mundial es uno de los precursores en que haya tratamientos y que la voz de los pacientes y la voz de los cuidadores esté plantada. Uruguay nomás, voy a decir, no podía no decirlo, perdón. Y después tenemos a Alejandra Viera, que también una activista con mayúscula, donde ella enfrenta día a día justamente la patología de su hija, que con su asociación Alas para Respirar, que justamente trata el tema de la traqueotomía en los chicos y el problema que ellos tienen para su cuidado, para su vivencia, para su desarrollo en la vida, y también
Acá tenemos a cuidadores que realmente tienen muchísima experiencia, al igual que también tenemos hoy personalidades de la medicina, de la salud, del equipo de salud, para darnos pautas de cosas que a veces no están claras, porque no nos llegan bien o porque no se han escrito, y si se han escrito alguien las tiene escondidas, porque a veces no nos las muestran. No, es verdad. Y capaz que estaría bueno arrancar, vamos a empezar con los compañeros de la Alianza, hablando un poco de esto que decíamos en la intro, de lo que es el tsunami, ¿no? del diagnóstico, lo que provoca esto de ponerle el cuerpo al diagnóstico no propio, al diagnóstico de un hijo o una hija, ¿no? O de alguien que está a nuestro cuidado y que aparte es chiquitito. Queríamos eso, que nos cuenten cuál fue la experiencia, cómo transcurrió el llegar al diagnóstico, si fue oportuno, si no fue oportuno, cómo transcurrieron ustedes en su trayectoria vital esto de tener un hijo, una hija con un diagnóstico de una enfermedad rara y los tratamientos y procedimientos que tuvieron que recibir ambos. ¿Querés empezar vos, Ale? Sí, claro. Dale. Bueno, muchas gracias por recibirme y bueno, es muy grato para nosotros y para Alas, hoy bueno, representado por mí, pero por suerte cada vez somos, por suerte porque eso hace que el día de mañana nos hagamos más fuertes, ojalá fuéramos menos, pero la realidad es que por suerte somos varios que estamos empujando por lo mismo. En nuestro caso particular, porque lo que siempre me gusta aclarar cuando presentamos Alas para Respirar es que la traqueotomía, o sea, puede venir por una patología de base o puede ser adquirido. O sea, porque más que una patología en sí es una condición o un recurso que se terminó utilizando por determinadas circunstancias. En nuestro caso en particular, en el caso de Belén, que hoy tiene 2 años, que va a cumplir 3 años el 3 de diciembre y que fue operada recientemente el 10 de noviembre, Belén fue un embarazo a término y cuando al momento de que nace, de 39 semanas, con 3 kilos 800, totalmente normal, por llamarlo entre comillas, ¿no? Porque lo normal a veces decirlo queda raro, pero en ese momento no podía respirar, entonces la tienen que entubar de emergencia y no se sabía qué era lo que había pasado porque yo era mi segunda hija. No había vuelta de cordón, no había nada. No, Un embarazo espectacular, un parto lindo, o sea, digo, salvo en ese momento. Y bueno, y ahí sí, ahí realmente, o sea, creo que la primera imagen que se me viene siempre es mi esposo que se sienta en el sillón y se agarra la cabeza porque era como algo que nos desconcertó, no era lo esperado. No, claro. Uno cuando se interna, viste, vas con una idea y más cuando tenés un hijo más grande, tenés todo acomodado. Tu cabeza... Todo va a fluir. Yo soy escribana, soy abogada. Yo tenía todo, un esquema. Como una ilusión. Que no salió bien, era totalmente diferente. Y creo que en ese momento no sabían bien qué era lo que tenía, nos hablaron que lo que podía tener era, un tema pulmonar, como que no lo que eran los alveolos, o sea, como que no se había abierto, ella no había logrado respirar, y bueno, una hipertensión pulmonar fue los términos que utilizaron. Entonces ahí con distintos... con un tratamiento que se le hizo, bueno, ella pudo, pero después cuando llegó el momento de estudiar no se podía, ella no aguantaba. Tuvo 20 días hasta que el 23 de diciembre le hacen la traqueotomía. No me lo tuvieron que decir, se los pedí implícitamente porque yo ya, el amigo Google, me había llevado para ese lugar. Ella, la médica me lo había nombrado y a mí fue algo que me quedó. Y el último de lo último era la traqueotomía. Y yo eso me quedó acá, trabajando en mi cabeza. Y cuando vi que pobrecita llevaba tantos días y un tiraje tan fuerte, le dije, mira, que hagan lo que tengan que hacer, pero yo así, verla así no me gusta. Porque realmente lo estaba dando todo, pero no podía, no llegaba. Y bueno, y ahí dice, un camino, nos adelantaste un montón, porque esta era la peor parte, es decir, le vamos a hacer una traqueotomía a un hijo. Y bueno, y ahí empezó todo un viaje de 2 meses, que sí, tuve distintas experiencias, realmente si hoy lo tengo que evaluar. Lo que pasa es que cuando después del tiempo, con el diario, como se dice, el diario del lunes, y cuando te amigas con el tiempo, y también nosotros, creo que el gran beneficio lo hablamos con mi esposo, que ahora fue operada el 10 de noviembre de Belén, y le pudieron hacer, una cirugía en donde le pusieron un cartílago de sus costillas entre las cuerdas vocales para abrirlas, y bueno, y ahora ella tiene que pasar por todo un proceso de acostumbrarse a respirar por la nariz y ver la viabilidad de decanular, ¿verdad? Claro. Nosotros nos amigamos con la traqueotomía, que es lo que a veces me pasa que veo quizás en los integrantes de Alas para Respirar, en las familias, que a veces hay como que hay gente que le repele. Claro.
y me voy y me corro y no formo parte. Y creo que cuando vos te amigás, pero no solo te amigás con la condición, te amigás con el tiempo. Yo que soy una persona sumamente ansiosa, a mí Belén me enseñó que yo no puedo correr atrás del tiempo. Porque a mí el tiempo no me corre, por suerte. Podría ser otro problema. Que el tiempo sí, yo tuviera que andar ahí. Estás contra el Sí, tiempo. sí. Claro. No es el caso de Belén. Entonces, cuando hasta acá viene esa ansiedad, viene esa cosa, pará. No me corre el tiempo, voy a acompañar el proceso. Y es como ahora, todo este proceso que viene de Belén, de que ella se pueda acostumbrar. No podemos vivirlo de una forma acelerada. Decir, bueno, lo Apurarlo, tapé, ¿no? eso ya Claro. está, bueno, ya fue. Para mí no fue. Claro. Y para mí va a seguir siendo. Porque a mí la traqueotomía de Belén a mí me abrió la cabeza, sin duda. Sin duda. Yo miraba, me acuerdo cuando estaba en neonatal y yo veía, siempre cuento lo mismo, yo veía a las familias pasar y cosas ni me miraban. Porque yo no las vi. Cuando nació Ámbar yo no me di cuenta de ellos. No sabía que existía neonatología. Claro. Y cuando yo pasaba, yo dije, ya me va a tocar. Pero te das cuenta, decís, cómo podés estar tan aislado y un día te puede tocar. Por supuesto. Sí. Y como vos decís, con un hijo claramente es completamente diferente. Yo, bueno, ahora cuando lo operamos, los primeros días, que obviamente son más complejos, porque ella se la notaba que estaba dolorida, ni siquiera se la escuchaba y todo. Es como que es un dolor distinto, porque no podés, o sea, vos no podés hacer nada, sos un espectador y acompañás el proceso. Somos acompañantes. Acompañar el proceso. Pero si me preguntás cómo lo viví, y si tuve tuvimos distintas formas. Quizás la primera experiencia que tuve, el primer médico que le hizo la traqueotomía a Belén, y sí, no me gustó quizás la forma, me lo contó como que la traqueotomía, bueno, es un cortecito así, sí, si cortás un poquito acá, un poquito allá, bueno, pueden pasar cosas. Pero fue como que no hubo, independientemente que había un grupo de cuidados paliativos que nos acompañaba, en ese momento que a mí me estaban diciendo que mi hija le iban a hacer la traqueotomía, aunque yo ya me lo podía esperar, fue como raro. O sea, no... ¿Lo viste muy sola ese proceso? Vos y tu Claro, mi esposo esposo solos. estaba porque estaba con Ámbar, entonces me agarró a mí, me sentó y me empezó a explicar del procedimiento quirúrgico, pero fue como muy frío a la vez. Claro. O sea, después uno se va haciendo. Sí. Yo creo que también, yo siempre califico esto, para mí son etapas como un duelo. O sea, porque primero te calentaste, te enojaste y querés ir. Pero después llegas a tu casa y decís, pero no era tan fácil estar acá. Claro. Porque estás solo. Sí, exacto. Entonces Bueno, y Belén se había con sonda nasogástrica también, entonces ya después empezabas a pensar un botón gástrico, cosas, te llenas de información a través de las redes, de los grupos, de esto, de lo otro. Entonces yo creo que es fundamental, a mí también creo que lo que nos salvó es ser inquietos, buscar. La familia comprometida es la que más aporta. Sí. Ojo, no todas las familias tienen que ser comprometidas, porque no todos tenemos la misma No, Reacción. capacidad No, de no. reacción, porque también es un mecanismo de defensa. Sí, o sea, yo obvio. digo, a mí me salvó, Claro. sin duda, ser así, ¿no? Sí. Claro, tiene mucho que ver con eso de la inquietud, el cómo transitamos. Y bueno, algunos somos más inquietos, otros menos. Pero bueno, nos toca como nos toca también, ¿no, Pablo? ¿Querés contarnos un poquito de la experiencia con Santi? Muy similar el diagnóstico, la diferencia que hace 23 años. Santi va a cumplir casi 23. Justamente en esta época, en noviembre, hace 22, que la familia, los papás, decidimos seguir adelante. En aquel momento nos dijeron, no hay nada para hacer. Y era muy difícil tomar la decisión de no seguir adelante. También nos fuimos informando con la poquita información que había en el libro de medicina. No había Google, no había lo que hay ahora. Claro. Hoy hay 3 tratamientos para la atrofia espinal. En aquel momento no había nada. Era simplemente no conectarlo. No hacer la traqueotomía. Ni siquiera nos proponían hacer la traqueotomía en aquella época. Para nosotros eso no era... No era una opción. No, No era una opción, no no era... era una opción. O sea, no era... era muy difícil pensar cuando te dan el diagnóstico de una enfermedad rara como es la atrofia muscular espinal. Santi tiene el tipo 1, que es el más severo, el que depende de gastrotomía, los músculos enseguida de todo el cuerpo se desconectan. En los tipos 2, 3 y 4 es más adelante, cuando tienen 1 año, 2 años, y en los tipo 4 cuando tienen 18, 19 años. No exacta la edad, pero más o menos se va dando así. Y era muy difícil, ¿cómo vamos a no seguir adelante? Se desvanecen
todas esas cosas lindas que pensabas, que fue a la escuela, que tuviera novia, que estudiara, bueno, todo eso, se voló. Ahora, ¿cómo seguimos? Bueno, nos estuvimos leyendo un poquito, lo mismo que ellos. ¿Cómo seguimos? Hay que hacer traqueotomía, gastrotomía para comer, y el tiempo dirá. Veremos cómo seguimos adelante. Y en ese momento el equipo médico aceptó tu decisión, la decisión tuya y de Silvia, que es la mamá de Santi. Hubo un día que en ese día estaba yo, mamá estaba afuera, porque como tuvimos 9 meses en CTI. Claro, sí. Sabiendo esa historia que te pregunto cómo fue el tránsito con el equipo médico. Fue toda una lucha. Porque no era... Lucha literal, ¿no? O sea, claro, en sentido bélico. Literal, porque lo que nos decían era muy caro mantenerlo en casa, era muy caro, dejar de trabajar, dejar de estudiar, como hizo mamá, para hacerlo, para el cuidado de las 24 horas. Nos fuimos para casa, logramos irnos para casa después de todo eso, después de esos 9 meses de lucha, nos fuimos por nuestra cuenta. Bajo tu responsabilidad. Bajo mi responsabilidad. Fue tal cual así como lo cuento, lo puede decir el que estaba. Así como me lo traje en los brazos, me lo voy a llevar para casa. Y así fue. Nos fuimos solos, totalmente solos. Hasta que entramos en el Centro Querena de Ser, que nos enteramos después de mucho tiempo, Santi, en el 2014, 2013 recién entramos. O sea que pasaron varios años. Más de 10 años para enterarnos que había un centro de referencia. Igual hasta hace muy poco no se sabía del centro de referencia. No. Hasta hace muy poco, digo, 2 años, 3 años, 4 años, no hablamos mucho más para atrás. Nuestra organización FAM Uruguay ha impulsado de que se conozca, de la importancia que hay un centro de referencia. Hoy, después que entramos, nos cambió la vida. Nos cambió la vida para Santiago porque tiene un seguimiento. Claro. Durante todo ese tiempo nosotros mantuvimos un CTI en casa comprando todos los insumos. O sea, que genera y sonda, guante, donaciones de la familia, de los amigos. No había redes sociales, claro. O sea, fue muy complejo. Pero eso no nos hizo, hoy por algo estamos acá. Pero después nos vas a contar un poco más de tu odisea con lo que es medicación. Es devastador y tiene que ver mucho la información que te dan en el momento. Hoy creo que está mucho mejor eso, la información que pueda. Hay organizaciones, los médicos creo que están en un centro de referencia mejor todavía, pero creo que hay mucha más información de la que había en aquel momento. O no mucho más, no hay que ir mucho más en el tiempo. Sí, capaz que un poco ahora aprovechando que contaron estos testimonios, me gustaría que nos contaras, Ana, desde el punto de vista de los cuidados paliativos, porque creo que es importante el apoyo y la contención que ustedes pueden brindar a estas familias que se encuentran con este tipo de diagnósticos y que creo que la soledad, me parece que la soledad es como transversal y que no importa el diagnóstico, creo que es un poco lo que decías, ¿no? Cerrás la puerta de tu casa y te vas a tu casa con eso y cómo se enfrenta. Entonces creo que el equipo puede llegar a ser fundamental en ese apoyo, ¿no? Realmente yo los escucho ahora y primero que nada quiero agradecerles porque es emocionante, ¿no? El testimonio de primera mano de las personas que transitan esto, ¿no? Entonces ahora escuchándolo a Pablo, y escuchándote, me tocó asistir a los 2 pacientes. Entonces los conozco además de las personas que están hablando. Nosotros creo que acá hay como muchas dimensiones que se nombran, ¿no? Y todas las dimensiones que estamos hablando son del cuidado, ¿no? Ese cuidado que como tú decías es un derecho humano, Claudia, es una necesidad humana, es quizás la más primitiva de las necesidades porque sin el cuidado no se desarrolla la vida y muchas veces es tan silencioso, ¿no? Tan importante y tan silencioso y hoy en día, por suerte, este cuidado está siendo sacado a luz, ¿no? Los cuidados tienen que ser, como ustedes decían, universales, ¿no? Nosotros tenemos que cuidar, el cuidado es infinito y cada ser humano es único y necesita un cuidado diferente y tiene necesidades diferentes. Y nosotros, los que trabajamos en salud, también necesitamos ser cuidados. Entonces,
esto tiene que ser universal y abarcarnos a todos los que estamos en pro del cuidado. Lo que están haciendo ustedes en este momento es calidad, además, dándole calidad a ese cuidado, ¿tá? Porque la calidad abarca lo que la persona necesita, lo que la persona expresa y abarca la dimensión humana, social, psicológica y espiritual, ¿tá? Porque principalmente somos seres espirituales. Sí. Lo que vos hablabas del momento del impacto es un duelo. Lo que nosotros vivimos hasta el momento que tú recibís el diagnóstico de una enfermedad, cualquiera sea ella, más en un niño, es un duelo, ¿tá? Porque vamos a atravesar las distintas etapas del duelo, que puede ser patológico también, porque nos podemos quedar en la negación, nos podemos quedar en la aceptación, en la resignación, o vamos a ir transitando esas etapas de diferentes maneras, ¿no? Hasta llegar a la aceptación y a la acción, que es lo que ustedes hicieron. Claro. En el caso de Pablo es totalmente admirable, porque en una época en la cual muchas veces se decía la frase no tenemos más nada para hacer. Sí. Digo, es una frase que en medicina no debería existir, porque siempre tenemos algo para hacer, al menos acompañar, ¿no? Claro. Y también la formación nuestra como profesionales, desde los cuidados paliativos. Nosotros muchas veces fuimos formados en las universidades, y Fernanda lo sabe, con un chip que era de curar, ¿no? Y hoy en día sabemos que con el avance de la medicina, muy pocas personas se curan. Todo lo contrario, tenemos que aprender toda la otra parte que quizás en la antigüedad estaba más desarrollada, que es el acompañamiento, que es la aceptación a veces de enfermedades que van a ser... no van a tener cura, porque la medicina no tiene cura. Entonces, si nosotros tratamos de hacer tratamientos fútiles que no van a dar resultados, estamos haciendo mal, le estamos haciendo mal a la persona, ¿no? Y Ana, el abordaje que ustedes hacen también no es solo eso, es a todo, claro, abarca en los cuidados paliativos. La mayoría de los pacientes que nosotros estamos hablando en este momento y que se atienden en el CRENADECER son pasibles de cuidados paliativos, pues son patologías que no tienen cura, que tienen una demanda muy grande de atención y necesitan centros especializados. ¿Por qué? Porque descompensan el sistema en sí, en general, y la especialidad está en ese lugar donde se concentran los especialistas que atienden estas patologías. Entonces, tener un centro de referencia es muy importante. Es fundamental. Por más que nosotros, como centro de referencia, tenemos que seguir, formándonos, ¿no? Porque todos los días hay avances en la medicina y tenemos que... Diana, cuando mencionas justamente el tema de los cuidados paliativos, y que acá a veces, cuando hablamos de cuidados paliativos, siempre la gente piensa, porque nos han hecho o nos han transmitido, que es el final. Ustedes están logrando cronicidad, y eso hay que destacarlo, porque, por ejemplo, el caso de Santi es hoy por hoy un paciente crónico. Claro, el cuidado paliativo es una especialidad, ¿no? Es una especialidad que se va a encargar de patologías tanto de adultos como en ese trayecto del ciclo vital, ¿no? Las personas podemos transitar sanos con algunos eventos crónicos, como también podemos nacer enfermos, ¿no? Que son estos casos, ¿no? Las personas nacen enfermas, entonces ese trayecto de vida ya desde el inicio necesita el cuidado paliativo. ¿Por qué? ¿Qué hace el cuidado paliativo? Va a apoyar desde la interdisciplina, va a apoyar desde la transdisciplina, claro. Porque nosotros en cuidados paliativos también buscamos el apoyo a nivel de la comunidad, claro. Para que esa persona no esté sola. Porque lo que decía Pablo es muy tremendo, irte con un hijo que en realidad tú decidiste que te lo vas a llevar en esas condiciones y no tenés un sostén, ¿no? Entonces tienen que tener como una fortaleza tan grande que la mayoría de las personas no las tienen. Yo creo que personalmente no sé si la tendría. Porque, digo, eso necesita un trabajo que muchas veces es social, psicológico. Digo, hay un apoyo de un equipo interdisciplinario
y transdisciplinario. Eso Ana, Esa, la transdisciplina, es importantísimo, es fundamental. Siempre nosotros hablamos de, Que son cuando ustedes. hablamos de la perspectiva comunitaria y de esto, ¿no? De integrar disciplinas y de crear un nuevo conocimiento a partir del intercambio, hablamos de transdisciplina. Y aprovechando que Ana nos habló ya de cómo funciona el equipo de cuidados paliativos, Fernanda, me gustaría preguntarte, vos como pediatra, ¿no? Estás en la primera línea, porque en realidad estás en la primera línea, entonces, más allá de tus especializaciones y de trabajar en un centro de referencia, ¿cómo llegan las personas a un diagnóstico? O sea, sabemos que al niño o niña le está pasando algo, bueno, ¿cómo llegamos a ese diagnóstico, no? ¿Cómo estamos parados hoy en Uruguay en esto de poder diagnosticar? Y ahora que hablamos de la primera línea, ¿no? y de esto del primer nivel de atención, ¿qué tenemos que reforzar para que este primer nivel de atención esté preparado, por lo menos para levantar la bandera de la sospecha, ¿no? Bueno, a ver, acá pasa algo, ¿no? Se prendió la luz de alarma, bueno, tengo que derivar, tengo que investigar. Bueno, ¿cómo estamos parados? ¿Cómo opera el CRENADESER desde ese lugar? Bien, es cierto, soy pediatra desde hace varios años, desde 2008, y me especialicé fundamentalmente para trabajar en el primer nivel. Y la vida me trajo hasta CRENADESER, porque fue así, fue como, no es que yo trabajé para entrar a CRENADESER, se fueron dando las experiencias y las oportunidades y fui aceptándolas y terminé en esta situación. Pero siempre en esta situación, tal cual. Pero desde cuando uno piensa, ¿no? Los comienzos, cuando uno solo ejercía la pediatría desde el primer nivel, hay diferentes circunstancias a las que se enfrenta el pediatra. Y una que es enorme es el tiempo de consulta. Claro. Porque no están libres de ese. No. Eso claro que nadie es sistémico ya. Nadie es clave, sí, no. clave, porque yo trabajé tanto a nivel público como privado, Montevideo interior. Tuve todas las experiencias. Sí. A nivel de internación, o sea, a nivel secundario y también en atención primaria. Y el tiempo siempre fue la clave, porque vos podés tener toda la empatía del mundo, todas las ganas de sentarte a conversar con esos papás, pero si tenés una nurse, porque es la nurse la que te marca el tiempo de la consulta. ¿No? Es así, son ellas las encargadas de administrar la consulta del médico, porque el médico a veces se vuela, y bueno, claro, la nurse para alguien indicarte, para ordenarte. Claro, para ordenarte como corresponde, porque claro, vos no podés olvidarte que afuera está llena la consulta. Entonces, el administrar ese tiempo de una manera correcta, en la cual tú no pierdas la sensibilidad y la cercanía con la persona, es fundamental. Sí. Y después que además requiere que el pediatra tenga la experiencia de haber sistematizado todo lo importante del primer nivel. Que vos digas, bueno, me entra un chiquito menor de 6 meses o me entra un chiquito de 1 año, ¿cuáles son las cosas que yo sí o sí tengo que mirar? Entonces yo me quedé tranquila, miré desarrollo, que es fundamental, y este país tiene una política de evaluación del desarrollo que es excepcional, pero no están dados los tiempos para que los pediatras la puedan aplicar correctamente. La mayoría de las enfermedades poco frecuentes tienen alteración del neurodesarrollo. Claro. Y a veces es solo eso, es el ver una pequeña peculiaridad en el desarrollo que te da una alerta. Si será importante en condiciones como la de Santiago, ¿no? En la atrofia muscular espinal, en donde es el pediatra el que tiene la obligación de ver la hipotonía. Y ese es el que prende el botón del código AME, como se dice siempre. Exacto. ¿No? Entonces, yo creo que para poder lograr un mayor acceso al diagnóstico y esto de la sospecha que tú decías, requerimos que se les hable a los pediatras desde la formación la importancia de estar alertas, pero ¿a qué? Porque es alerta, pero tenés que tener... ¿Alerta? Hay un encuadre, ¿no? Claro. A mí realmente en la formación, a mí no me hablaron de enfermedades raras. Creo que me hablaron de fibrosis quística por ser la más frecuente, ¿no? De las recitativas. Claro. Y no muchas cosas más. Ni que hablar, como soy de la vieja escuela, de cuidados paliativos. Recién se empezaba a hablar del tema. Recién había una unidad en el hospital que estaba en formación. Ahora los muchachos nuevos tienen mucho más formación en eso. Y eso abre muchísimo la cabeza y hace que estemos todos mucho más atentos. Pero sin duda, el adiestramiento del pediatra en estar atento a estas cuestiones y el tiempo, que eso son políticas de salud. Sí, claro. El tiempo que tiene que darse y eso de que siempre decimos reforzar el primer nivel. Y sí, porque el primer nivel es el que tiene que darse cuenta que algo pasa
para avisar al segundo nivel o para derivar a un centro especializado como donde trabajamos nosotros con Ana. O para quedarse con el caso de que no haya ningún signo de alerta, para quedarse Tranquilo, de y que está embanderar todo en el orden. tratamiento. Claro. Exacto. Tranquilo que está todo en orden, sí. Exacto. O sea que tenemos que seguir juntando justamente gente para ir a la Facultad de Medicina. Sí, Y yo creo que sí, yo creo que Porque es el viste camino. que Yo creo que es el programa a camino. programa los profesionales acá desnudan las carencias de la Facultad de Medicina. 80 invitados tuvimos ya, José. Hay Sí. todo. O sea, Y Sí. se ha desnudado justamente En todos los carencia programas en la se habla de lo humanización, carencia en la investigación, carencia en la preparación, con un sistema que se fija principalmente en el estudio hacia el hombre, no hacia la mujer, dicho por la propia directora de General de salud Salud, de exacto. nuestro país, del Ministerio de Salud Pública, Fernanda. Sí. O sea que todo eso lo que nos está dejando acá, este programa, es esto. Vamos a tener que ir, cuando yo digo levantémonos todos juntos y vayamos a la facultad, porque la universidad tiene que también abrir la cabeza, Sí. tiene que ayornarse. creo que Es la actualización. que es necesario, generar sí, un diálogo que venga, así como estamos hablando, ¿no? Estamos trabajando desde la transdisciplina. Bueno, yo en realidad que estoy dentro de la Facultad de Medicina haciendo una formación y veo cada vez más con preocupación la falta de estas herramientas, ¿no? En los médicos, sobre todo de edad mediana para arriba. Entonces, entiendo que es fundamental que generemos un documento, que generemos instancias de trabajo en esto, de construir, ¿no? De cogestionar nuevas miradas, porque son fundamentales. Nosotros estamos hablando desde la experiencia realmente, ¿no? O sea, desde de adentro salimos del domo hacia el exterior y decimos, bueno, esto es lo que pasa en la vida real. Que algunos van a tener que bajar desde el Olimpo. Y bueno, sí, pero nos ha pasado a todos en nuestras profesiones, creo, que en algún momento tengo un compañero del comité de ética que siempre dice, este es un médico con el ego mal colocado. Perdón, Daniel, perdón, Dani, porque me pareció algo tan brillante, ¿no? Sí, bueno, va a haber egos que hay que recolocar y hay personas que se van a sentir amenazadas, y sin duda. Pero bueno, no es una amenaza, en realidad es al revés, vamos a poner el hombro, ¿no? Pero es que además todavía, nosotros en la Alianza, el 32% de los integrantes de organizaciones de la Alianza de Pacientes transitan EPOF, Exacto. transitan enfermedades poco frecuentes. Eso nos está diciendo algo. Lo reiteramos acá varias veces, porque a su vez muchas de esas enfermedades poco frecuentes entre sí se tocan también. Sí. Y entonces ahí vemos que lo que nos está faltando es investigación y tecnificación. Y algún médico de esos dioses del Olimpo me dijo que yo estaba equivocado. Qué bueno, sí, va a pasar, nos pasa, ¿no? Pablo, perdona, José, vos querías Quiere decir algo, sí. agregar algo, Aportar o agregar. justamente sobre este tema. El diagnóstico es clave Claro. en cualquier enfermedad, ¿no? Sí, Una claro. enfermedad rara, con todo lo que lleva para seguir adelante, es el diagnóstico temprano puede cambiar la vida o tratamientos para muchas de las enfermedades. Claro, No, capaz que no curan, bueno. pero sí alivian impresionantemente, como son los de la atrofia espinal. Pero algo que hemos tenido la oportunidad de charlar con las autoridades de nuestra organización es la formación médica, la formación de los especialistas, de las De los nurses, equipos, de ¿no? los Claro, equipos, claro, sí. no solo del médico. Pero, por ejemplo, no puede, para mí, para nosotros, digo, con la ignorancia como papá, no puede haber un médico que no conozca que hay un centro de referencia nacional Bueno, que claro. debe ser Sigue en sucediendo, enfermedades raras. sigue O sucediendo. sea, un médico que recién se sale de haber estudiado 8 o 10 años no puede no conocer el centro de referencia. ¿Qué se trata ahí? Porque sucede Sí. mucho. Y bueno, sí, Pablo, Entonces, sí. tenemos que trabajar. Yo no quiero hablar mucho porque me van a tirar una bomba. Bueno, pero hemos tenido oportunidad de charlarlo y hay una buena predisposición para que eso suceda, ¿no? Claro. Que los médicos residentes, no sé cómo lo hagan, se puede, a través de facultad, pasen una semanita, 2 semanitas, un mes a través del centro y que conozcan De manera delicada de qué se trata Ponele. las enfermedades raras, Que los hagan una diferentes rotación. tipos que hay en el centro. Parecemos el área 51, no nos conoce nadie. Es así. Es buenísimo. No, y además, No, pero es importante. Pero ¿sabes qué? Lo curioso es que uno cree que sí, ¿no? Eso que yo digo siempre del domo.
nosotros que estamos entre nosotros hablando todo el tiempo, creemos que todo el mundo conoce Crenacer y en realidad no, la realidad es que no. Cuando salís del domo te das cuenta de que no, ¿verdad? Incluso creo que es importante esto que traía Pablo, porque el Crenacer, que eso también capaz que Ana nos podés contar un poco cómo funciona, que es importante que la gente conozca cómo funciona. Las personas y los niños que se atienden en el Crenacer igual tienen su prestador, se hace, se aprueba. Claro. Entonces, si tienen una situación de emergencia, una situación que tienen que ir al prestador, el prestador de salud, muchas veces que lo atiende, no conoce de la patología de base o de la situación de la condición. Entonces, eso hace, esto que decía Pablo, ¿no? De la relevancia de la formación, de la capacitación y de conocer. Porque capaz que vas a la emergencia, como ha pasado, y no saben qué implica, qué está tomando, que ya lo hemos conversado. Claro, Entonces, lo hemos hablado. no, pero se atiende en el Crena y capaz que no hay tampoco ese intercambio entre los profesionales que lo ven y que es el paciente el que queda un poco de red. Entonces, capaz que Ana y Fernanda nos pueden contar, que estaría bueno que la gente sepa cómo llegan al Crenacer los pacientes, cómo acceden, qué beneficios tiene ser parte del centro y además cómo podemos hacer que esos pacientes que también se atienden en otro prestador tengan una buena atención sistémica. Voy a hacer un paréntesis. Ale, ¿Belén se atiende en Crenacer? No, Belén No, por eso. Por eso mismo, entonces pero ahora- eso es lo que pero Ana conozco vamos a ver del de acá, prestador. vamos para acá. No, porque por eso Tu prestador. mismo. No. Claro. Sí. No, Yo pero no vamos me de doy ahí cuenta. para acá, No, entonces yo está ok. sí. Yo, Pero me di cuenta ahora, en realidad, cuando Ah. empezaste a hablar. Bueno, no, en realidad yo estoy en el Crenacer desde que inicia Crenacer. Entonces, todo esto que ustedes están mencionando acá, me gustaría comentarles cómo empieza el Crenacer. Claro. Nosotros fuimos una maternidad, la segunda maternidad más grande del Uruguay. Entonces, el Crenacer empieza gracias a ustedes, a los pacientes, que empiezan a solicitar que necesitan un centro de referencia. Entonces, claro, no fue fácil para el Crenacer la formación, porque nosotros veníamos de una maternidad, todos. Entonces no teníamos formación, el No tenían las personal herramientas en de ese salud momento. para poder atender a estos pacientes. Entonces fue muy complejo para nosotros también fue un duelo. Dejar Claro. la maternidad y empezar a atender pacientes que venían muy graves, ¿no? Y muchas veces Complejo. no sabíamos cómo atenderlos. Y había bueno, un y ahí- protocolo de acceso, ¿no? Eso es un poco también, Sí, ¿no? en realidad en ese momento se empieza, ya nosotros estábamos atendiendo los pacientes con parálisis cerebral, los mielomeningoceles, ya se atendían, pero no así en su totalidad, ¿no? Muchos hasta ahora, no todos los pacientes se atienden con nosotros. Algunos continúan con su prestador y no requieren del centro, ¿no? Claro. Eso es también libre, ¿no? Que la persona acceda o no, también tienen la libertad de hacerlo. Decidir. Pero cuando hacen ese cambio, claro, nosotros nos teníamos que formar. Y la formación muchas veces fue, por interés por Personal, propio, ¿no? claro, Porque claro. en mi caso personal hice la maestría de cuidados paliativos porque yo veía que realmente no sabía atender a estos pacientes. Claro. Es la realidad. Era más joven, me costaba mucho, como dice Fernanda, uno viene con ese chip de vamos a curar a las personas y después uno se da cuenta que no es así y genera mucha impotencia, Claro. genera sufrimiento. Claro. Los pacientes que nosotros atendemos niños generan sufrimiento Ana, en ¿ustedes los equipos. tienen apoyo en salud mental, en psicología médica, Bueno. en los equipos de ustedes? Que aparte es un área súper sensible, ¿no? Creo que muchas veces el apoyo es entre nosotros. El equipo. Y claro, y ya la formación que tenemos creo que también nos ha enseñado hemos tenido apoyos. Resiliencia pura, ¿no? psicológicas. Sí, claro. En realidad es eso, ¿no? El estudiar, como decía acá Pablo, es fundamental. El tener la formación y entender a uno lo hace ser resiliente, ¿no? Y poder realmente ayudar, porque cuando uno no tiene formación, en realidad no puede brindar la atención que se ¿Puedo requiere. acotar una cosa de una experiencia? No puedo dar tantos detalles, pero nos pasó recientemente en esta internación de Belén, que nos pasó que cuando estábamos en... No quiero ir tanto al detalle, pero quien estaba, la nurse, ¿está? No importa.
llegó y cuando tú dijiste, nosotros también nos tienen que cuidar, lo dijiste antes, al pasar ahí me quedó y me acordé y ella se puso a llorar porque ella obviamente se ve que no quería estar en un CTI pediátrico. Por algún motivo estaba ahí. Imagínate para nosotros que justo estábamos en nuestro box con nuestra hija recién operada, ¿no? Hacía 2 días que la habían operado las cuerdas vocales, con todo lo que implicaba que la vinieron, o sea, la operaron acá, pero digo, con todo se armó todo un equipo porque fue un procedimiento diferente, fue una de las primeras, en teoría, por lo que nos decía el doctor, de las primeras operaciones de ciñeque de cuerdas vocales que se pone esto del cartílago de la costilla, o sea, requería su cuidado, sí, claro. Nosotros porque nos sentimos muy, muy seguros con el cuidado de Belén, pero como que te da un poquito de cosita. Vos mirás y decís, bueno, ¿quién abraza a quién? Porque claro, era complicado. Y ahora que me decías eso, digo, no es menor. Porque digo, hay gente que realmente, bueno, y llegó justamente en ese turno, había que curarle, justo Belén se había sacado el drenaje, entonces, y en realidad la que asistí fui yo, Claro. porque ella como que no sabía para dónde agarrar. Es que ustedes nos enseñan. Sí, Ustedes nos pero enseñan. claro, pero a veces no todos los padres tienen Pueden, la por misma supuesto. la misma fortaleza. O la fortaleza. O que tocar, ¿viste? O te da cosita, o no. Sí, el miedo de no saber, es lo que decía un poco ahora también que decíamos con Pablo, el abordaje que ustedes hacen, que no es solo hacia el paciente, es a la familia, al cuidado ese de que también la familia es parte de el proceso de cuidar y de las ser. familias son diferentes. Sí. Y hoy tenemos que pensar en la intercultura. Hoy el mundo se ha globalizado y recibimos culturas distintas que tienen otras necesidades. Entonces tenemos que costumbres, otras formas de ver el mundo, por supuesto, sin duda. Y de tenemos que procesar la aprender información. y De la procesar comunicación, porque la comunicación. Vos le decís a una familia lo mismo y a otra exactamente lo mismo a dos No lo familias van a recibir diferentes, igual. no pueden No lo recibir. O también no está, a nosotros lo que nos pasaba y lo que creo que lo que más nos pasó al principio era que a veces era mucha información. También, ¿no? Que nosotros también, y ya hablar mucho a futuro. Yo digo, qué increíble cuando la familia no te pide tiempo y que se la ponga al médico cuando no lo sabe. Al santo botón. Si yo no te lo pedí, no O lo la des. familia. Bueno, pide es uno tiempo. de los derechos que tenemos las Claro. personas, ¿no? Dentro yo de no lo que es quiero la saber relación clínica, tiempos, es no me el digas. derecho a no saber, ¿no? Claro. O sea, el derecho a no te- saber te- es un te derecho que montás tenemos una que defender también expectativa, como pacientes. montás una expectativa en el otro, que decís que a nosotros nos ha pasado que a veces, bueno, me acuerdo ahí, esto es cuestión de un año, después ya está, 6 acá meses, estamos. un año. Y estamos bien, pero pero en ese momento vos te la creíste. Son dilemas éticos. Pero Alejandra, Es ética, por eso ¿Te la digo, desde la creíste? bioética tenemos... yendo a eso que estás tocando justamente, para ti y para Pablo, ¿qué pueden transmitir ustedes a esas familias cuando enfrentan esta situación? Porque evidentemente ustedes, más allá de toda la experiencia vivida como cuidadores, también están permanentemente transmitiendo todo eso a gente que está enfrentando por primera vez la problemática de enfrentar la situación de un hijo y que evidentemente el temor que genera, ¿qué es lo que va a pasar? Porque lo hemos dicho acá también, nacemos con 2 miedos, al sonido fuerte y a caerse. Todos los demás miedos los creamos nosotros. ¿Cuándo qué? Cuando tenemos desconocimiento. Y acá vimos que hay conocimiento en la pediatría y que acá se prepararon. A mi izquierda se prepararon. ¿Por qué? Porque realmente tienen voluntad y tienen un humanismo. A mi derecha se prepararon por sí mismas. Pero ustedes, que como padres, y yo como padre también, que no estaba preparado para enfrentar una enfermedad en la cual terminaba en un trasplante. Claro, ¿Cómo lograron empezamos? trascender lo ¿Cómo propio. transmitimos todo es- eso? Entonces yo les pido a ustedes también que transmitan un poco lo que han hecho, porque son referentes y son referentes importantes para personas que en el día de mañana o en el día de hoy están pasando por esto. Porque nadie está libre. Tenemos una frase en nuestra comunidad ahí, que diagnóstico no es destino. Hace 23 años nos dijeron 6 meses, un año. Que era lo que decía el manual de Mark, ¿puede ser? Sí. 6 meses. El médico leyó eso. Esa frasecita fue lo que nos dieron.
Hoy Santi tiene 23 años, hace 22 que está ventilado y gastrotomía. O sea, no podemos decir esa cuándo. No decidimos nosotros, decide, no sé, pero ni siquiera la persona toma la decisión hasta cuándo. Bueno, hoy habla independientemente de la eutanasia, pero digo, ¿cómo seguimos adelante? Seguimos adelante porque, como decía ella al principio, hay que hacer un clic, el duelo, que hablábamos, no sé si será el duelo, no soy un experto, pero hay que hacer un clic. ¿Sigo adelante o no sigo adelante? Y cuando seguimos adelante es en conjunto y en familia, porque la enfermedad abarca a varias personas. No necesita más de un cuidador. Por lo general, una enfermedad rara, más de dos personas. Y más cuando van creciendo, que son adultos, para levantarlo, bueno, ni que hablamos cuando tenemos respirador, aspirar, y las 24 horas, son por 24 horas, electrodependiente, ¿no? o sea, es todo un proceso. Para mí, yo le digo el clic, pero cuando eso cambia, vos seguís adelante. Por suerte tengo la oportunidad de compartir nuestra experiencia con otros papás que hoy ya tienen 16, 17 años, ame uno. Porque charlaron conmigo. Como también otros le dijeron, el médico le dijo no hay nada para hacer y optaron por desconectarlos. Es muy difícil como familia tomar la determinación, ¿no? Sí, cualquiera de las dos. Pero nosotros, no sé, no sé cómo llamarlo, pero es un clic que hay que hacer y seguir adelante. Y la vida, bueno, hoy está en tratamiento. Hay 3 tratamientos para la atrofia espinal. Santi está usando uno de ellos. ¿Quién iba a decirlo? No había nada. Hoy está usando tratamiento, juega en su compu, es referente en lo que hace, crea videojuegos, con su poca movilidad, solo con un dedito. Y hoy hay mucha tecnología. Entonces, no podemos decir... Se acabó. No. Exacto. No. Hay mucho para hacer. Y más con la tecnología que hay ahora, los equipos médicos muy formados. Hoy tenemos equipos médicos muy formados. Nosotros agradecemos de que hoy tengamos centros de referencia en Uruguay. ¿Hay pocos en el mundo o no hay? Somos referentes en el mundo. Lo que se hace en Uruguay, aunque no parezca, con las carencias que tengamos, no hay un centro de referencia como hay en Uruguay. Que tenemos que mejorarlo un montón, seguramente, pero hoy lo deriva le diagnostican AME, por poner una enfermedad. Lo derivan al centro de referencia, ingresan al centro de referencia. Eso ya está protocolizado. Claro. Vos me contaste el otro día que los niños ya directamente son derivados a ingresan. ¿Quién los recibe? Fernanda y su equipo de enfermedades raras. Esos creo que son los que hace, ellos les contará mejor Fernanda, pero ellos los reciben y ahí los empiezan a derivar con quien corresponde. Eso quería yo preguntarle a Fernanda. Eso me parece que... ¿Cómo es el protocolo, no? O sea, llega un niño con un diagnóstico, no sé si solo AME o qué otros diagnósticos pueden tener. En el centro se atienden varias patologías que ya están protocolizadas y capaz que estaría bueno que ustedes en algún momento pudieran acercar a alguien de la parte administrativa de CRENADESER, porque nosotros somos asistencial y tal vez no corresponda que nosotros especifiquemos en detalle. Pero hay como 5 grupos de patologías que son las más fundamentales, los defectos de labio y paladar, la fibrosis quística, mielomeningocele, y las enfermedades raras, dentro de ellas las de causa genética de inicio en la infancia. Dentro de ellas tenemos el gran núcleo de las neuromusculares y después de las alteraciones cromosómicas. Las que más nos apuran habitualmente son las neuromusculares, que es las que han empezado a aparecer tratamientos no solo medicamentosos, sino los de sostén, principalmente a nivel ventilatorio, de la respiración, ¿verdad? Nosotros somos un país chiquito y eso es una gran ventaja, porque un paciente de Artigas puede llegar a CRENADESER, que 8 horas, ¿no? Más o menos demoran en llegar. Y prácticamente nos conocemos todos. Entonces, como decíamos hoy, la mayoría de las enfermedades tienen alteración de neurodesarrollo, ya sea desde el punto de vista motor o cognitivo, lenguaje, y también del crecimiento. Entonces, el contacto del especialista o del pediatra de policlínica de cualquier rincón del país con alguno de los especialistas de las cátedras siempre está. Claro. Siempre tenés a alguien que conoce a alguien que te puede dar el teléfono de un profesor, que le mandás un videíto
y te dice, sí, esto es para crena de ser, esto requiere un diagnóstico genético. Claro. El cual no siempre se consigue, ¿no? Porque también quedan ese montón de pacientes en los cuales no se logra llegar a un diagnóstico genético, de cuál es la causa genética y no que no sabemos lo que tiene. Sabemos que tiene de repente un grupo de signos y síntomas que hay que atenderlos de tal o cual manera, pero no le podemos poner un nombre. Claro. Que por supuesto entendemos que es muy importante para el proceso vital de Sin la familia, duda. poner un Generalmente, nombre claro. al proceso, ¿verdad? No es por quitarle valor a eso. No, está Pero claro. Inicialmente lo más importante es saber qué tengo que atender. Y yendo un poquito al ejemplo que daba Pablo, cuando nosotros recibimos un paciente así, bueno, lo primero que pasa es eso, ¿no? El pediatra o el especialista que lo ve, Montevideo o Interior, avisa. Nosotros todos nos conocen, habitualmente es a través de genética que se pide el diagnóstico rápido. BPS paga todos los estudios genéticos de estas condiciones, no tiene ningún costo para los ¿Y pacientes. se hacen in situ, o sea, donde el niño nació, o ya se vienen para Crena de Las Ser? muestras se sacan y van al Ahí laboratorio que licitó Crena de Ser en ese Sí, sí. momento, Ok, ¿verdad? perfecto. Se obtienen las muestras, ya sea por muestra de yugal o sangre, y van a los laboratorios. Pero lo que quería destacar esto, ¿no? Que todos los uruguayos tenemos acceso El derecho a un diagnóstico genético, no importa cuál sea nuestro prestador de salud. Claro. Sea un seguro privado o sea una mutualista. Y eso es un valor enorme. Total. Enorme. Y no se le niega a nadie, siempre que el médico conozca, Claro. porque El también mecanismo, hay ¿no? muchos El pacientes que pagan sé. ellos los estudios genéticos. Claro. A mí me pasó, yo lo pagué. Claro. Claro. Sabía que Y tenía eso que es hacer. inaudito, ¿entendés? Sí. Eso yo creo que es una responsabilidad, veremos en dónde cabe, a nivel Sí. institucional, no sé. Sí, tocaste un tema que es delicado porque obviamente los otros días estuve presente en una reunión en el Crena de Ser, invitado por justamente el BPS y su gerente, la directora técnica, otra directora que no recuerdo el nombre de ella ahora, pero vi justamente esos temas, ¿no? Donde realmente creo que falta un poco protocolizar claramente, porque también vi que ustedes los funcionarios enfrentaban algunos signos de interrogación por no tener un buen respaldo detrás en lo que tiene que ver de la letra negra sobre el papel blanco, donde especifique el protocolo y donde especifique también qué nivel de atención debe tener el paciente, y a su vez también escuché a padres muy preparados, al igual que Pablo, al igual que Alejandra, que han tenido que llevar a sus hijos al exterior del país para hacer estudios genéticos cuando se podrían haber hecho acá y no se hicieron por una razón u otra. Y entonces eso también tenemos que eliminar esas inequidades, y bueno, eso también hay que decirlo con Pablo. propiedad porque fue transmitido. Vos sabés que una de las cosas porque justamente hoy pasó en el grupo de ALAS y viene pasando hace varios días, en el grupo me refiero porque somos el grupo de madres, que somos las que hablamos en forma más activa, y lo que a mí me llama mucho la atención es que cómo, siendo casos similares, distintas familias que tienen casos similares, ante una misma mutualista, ante un mismo médico, pueden tener tantas respuestas tan diferentes. Sí. Entonces creo que ahí es donde la asociación de los pacientes, la asociación FAME, Alas para Respirar y todas las que hay, creo que para mí está en la estandarización, a pesar de que El todos... desafío es ese, ¿no? Claro, porque vos podés tener y creo que no es mala fe, no es mala fe, es la falta de un protocolo, es la falta de un respaldo, es la falta de ¿qué hago con esto? Y tú lo decías muy claro, pero hay quienes no lo tienen tan claro. Entonces, hoy el otro día no pude seguir, pero eran 4 o 5, la verdad que me quedé, y hoy hablaba con otra mamá, con Garisela, que ya pasó por esto, que justamente Tiziano fue uno de los primeros operados en Uruguay de la traqueotomía, y que fue el mismo médico que hace poco operó a Belén. Y hablamos con Garisela, decíamos ¿cómo puede ser que estemos ante esta situación que no sabíamos ni siquiera para dónde atajar? Porque y a mí me dijeron que fuera para afuera, no, que acá no lo podía atender, no, pero a mí me dijeron que tengo que esperar que crezca, pero tiene lo mismo, pero ¿y qué? Yo digo, wow, o sea, ¿cómo puede ser que no podamos llegar a que haya, obviamente que sabemos que cada caso es Personalizado, puntual, sí, eso sí, sin duda, sí. pero hay Pero cosas hay cosas que son transversales. Y abordajes, ¿no? De No, diagnóstico, El procedimientos abordaje diagnósticos, ¿no? personalizado, pero también a veces escuchamos de la gente que está al frente de organismos fundamentar
de que no tienen un protocolo individualizado para un paciente y por lo tanto lo dejan librado. Y eso a mí me llegó hace poquitos días de una paciente que se le dijo por parte del Fondo Nacional de Recursos que el Fondo Nacional de Recursos no hacía tratamientos individualizados. Entonces, a un medicamento que necesita consumirlo cada semana, se lo mantienen en 15 días porque es el protocolo. Entonces ahí realmente te da que pensar, porque nos falta pienso, porque evidentemente lo que estamos negando ahí es la vida. Entonces no podemos hablar después de humanismo, no podemos tampoco hablar de cuidado de la sociedad, porque ahí no estamos cuidando. Es clave lo que decía hoy Fernanda, me parece, me quedo mucho con eso del tema de la formación, la capacitación, la actualización, porque incluso trayendo esto que estaba diciendo Fernanda del diagnóstico o de la detección de elementos oportunamente, también en las patologías neurodegenerativas es clave el tiempo. Sí. Entonces el acceso, además sobre todo cuando en algunas hoy hay terapias incluidas en el Fondo Nacional de Recursos, entonces creo que eso nosotros tenemos que encender esa luz del primer nivel de atención y de los médicos que estén bien alertas a esos elementos para que los pacientes puedan llegar, porque es real que hay situaciones que sí que se escapan de eso y que hay que estandarizar el protocolo y todo eso, pero teniendo la posibilidad y el acceso es fundamental. Yo ¿no? creo que los pacientes, ¿no? Ustedes, me parece a mí que el mayor desafío está en eso, ¿no? En sensibilizarnos a todos nosotros. Nosotros ya estamos ahí, ya estamos sensibilizados. Claro. Es parte de nuestro día a día. Y esto que encontraste una nurse que se emocionó, nosotras nos emocionamos a diario. Y el día que me deje de pasar, me tengo que dedicar a otra cosa. No, pero ella estaba como que angustiada. Claro, no pudo se le fue. No puedo Claro, se le fue. Como que ella sentía que no podía estar ahí porque se estaba reintegrando y todos sus compañeros como que la trataron de apuntalar y sostener. Claro. Pero es como que, claro, o sea, imagínate cuando vos, o sea, imagínate que en el otro, o sea, se ve que igual todos los vos que estábamos como bastante duchos con lo que nos pasó. Lo resolvieron. No la tuvimos que molestar demasiado, pero digo, yo creo que pero también está como que la asistencia también, cuando decías perdón que interrumpí, pero uno que aconsejaría, y justo habló Pablo, yo lo que agregaría es que yo creo, y Pablo te debe pasar lo mismo cuando ves a tu hijo, ante todo, cuando los miras a ellos, vos crees en ellos. Eso es todo. A mí el día que nació Belén, yo dije, esta nena se va a morir. Esta nena se muere. Hablo en tercera persona cuando pasó. Yo dije, y cuando llegó la noche, ella nació a las 9 de la mañana. Me acuerdo que fui al baño, estaba en la habitación y me miré al espejo y digo, si yo no creo que mi hija va a vivir, ¿no va a vivir? Claro. Yo no puedo dudar un segundo que mi hija se va a morir. Puede ser una opción, pero no puedo dudar, tengo que tener fe. Sí. Fe en lo que quiera. Fe, yo creo que la fe es en uno mismo sobre todo. Obvio. ¿Ah? Porque eso es lo que vos tenés fe en ella, pero sobre todo tenés que tener fe en vos también, porque vos tenés que estar ahí. Sostener. Totalmente, pero además cuando, por ejemplo, ahora cuando lo operaron, digo, yo me permito llorar una semana antes, pero ese día yo no puedo llorar. Yo entro al blog con ella y yo le tengo que hacer acuerdo todo lo que hablamos, entonces yo le hablé, ¿verdad? Y ella me entendió, se durmió. Ya está. Claro. Después llora todo lo que quiera, pero yo ya ahí me tenía que ver que el yo, sostén, total. y yo lloro, pobre criatura, es ella la que van a operar, no a mí. Entonces digo, creo que ante todo, yo creo que vos podés creer en lo que quieras, fe, hay mucha gente obviamente creyente en Dios, lo que sea, como lo quieras llamar, pero vos tenés que creer en tu hijo y jamás dudar de que va a vivir. Exactamente. Porque si vos dudás que vas a vivir, que no va a vivir. Me encanta ahí, eso. pues, como reflexión, ¿no? Estamos, Sí. estamos cerrando y me voy quedando como con Sí. cosas lindas de cada uno. Me voy a quedar con esto, ¿vale? Que me parece re fundamental. importante, Pablo. por favor. Confiar Totalmente. en este caso en Santi o en la persona. Digo, eso. Ese es el clic. Darte cuenta que ellos te demuestran que quieren seguir adelante. Quieren. Sin duda. Claro. ¿Yo voy a tomar la determinación o un Nunca. No, extraño? jamás. No. Jamás. Yo me quedo con lo que dijo Fernanda. ¿Con qué? A ver. Somos un De país todo, chico. lo que dijo. Pero digo, somos un país chico. Muchas veces sentimos que nos quejamos porque tenemos que hacer 40 kilómetros para ver un médico. Sin embargo, ella dijo,
de Artigas al Crenadecer hay 8 horas. Se puede llegar y hay soluciones. Entonces a veces también tenemos que pensar que no es todo la comodidad, sino que es todo las ganas. No bajar los brazos, no Bien. bajemos los brazos. Es verdad. Ana. Me quedo con algo también que no lo hablamos acá y es bien importante, que es la pesquisa neonatal. Ah, sí. La no la pesquisa logramos, neonatal sí. es el broche de oro que tenemos en este país, en el cual todos los niños que nacen, muchas de las patologías se detectan por la pesquisa. Hay otras que requieren del ojo clínico y bueno, y es un poco lo que se habló acá, ¿no? Esas quizás cueste un poquito más. Pero últimamente, yo creo que el otro día lo hablábamos con Pablo, los últimos diagnósticos que tuvimos de los niños, nosotros estuvimos atrás de los exámenes día a día. Sabíamos que ese niño se había comunicado del interior, en ese momento nos comunicamos nosotros con los laboratorios del interior, hicimos toda la conexión, la sangre vino el mismo día después de hablar con las direcciones técnicas, sacaron sangre, mandaron a través de no sé, de alguna agencia, Sí. que llegaba a Montevideo, el laboratorio acá lo levanta en la agencia y realmente fue una demora mínima. Pero claro, había un médico atrás con el ojo clínico que detectó que ese niño podía tener la patología. Claro. Que eso es bueno, también lo importante, ¿no? De la formación que hablábamos hoy. Es súper importante. ¿Y vos, Fer? Y yo rescato valorizar más el tiempo de formación académica, el tiempo de formación humana, el tiempo de compartir con los compañeros las experiencias y apoyarnos y darnos fortaleza frente a la hora del diagnóstico, y que ese tiempo que nosotras tenemos en Crenadecer, porque realmente lo tenemos, esto que hablaba al principio de que las consultas son acotadas y que tenés la NERF corriéndote por el tiempo, en Crenadecer no existe. Claro. Nosotras tenemos el tiempo necesario para dedicarle a nuestros pacientes, ya sea en equipo o individual. Habitualmente siempre trabajamos con una enfermera dentro del consultorio, eso es súper valioso y la mayoría de los médicos no lo tienen. Y eso te da una mirada distinta al paciente. Y más que un paciente tan complejo donde vos precisás mirar muchas cosas a la vez. Entonces, el tiempo en todo su aspecto y el tiempo a la hora de conocer a esa familia y que esa familia te conozca a ti y que vos puedas entender las necesidades de esa familia y cómo transmitirlo. Porque dar un diagnóstico catastrófico, como suena cuando te dicen todo esto, ¿no? De lo que va a poder o no va a poder, o lo que más probablemente va a poder o no tu hijo, requiere que el otro tenga el tiempo, además de la empatía. Aparte de las herramientas, pero el tiempo. Pero el tiempo es necesario para que vos te puedas largar a llorar, o negarlo, o quedarte trancado, o no entendiste nada, y hay que volverlo a conversar, y que cada vez que los papás sientan que eso no se les dijo, nosotros no sintamos, pero sí se lo dijimos. No estaba preparado a escucharlo. Claro. De vuelta. O yo no lo supe decir de la manera que ese papá necesitaba que yo se lo dijese. Entonces, que siempre se dé ese tiempo de diálogo, de escucha, de conversación y de escucha, ¿no? Yo te escucho a vos, familia, y vos después, como vas pudiendo, me vas escuchás. escuchando a mí. Porque Sí. el centro siempre es el paciente y su familia. Nosotros somos solo un Herramientas, anexo, ¿no? Instrumentos. Bueno, Pablo, Una sí, bien Pablo, cortito. Muy cortito. Mira, para que haya diagnóstico temprano tiene que haber buena información y buena formación. Y después, articulación. sin duda. Porque si tenemos todo eso sin la articulación entre quien sea, ministerio, BPS, o privado o público, sin eso no sucede, no lo logramos. O sea que esos pasitos hay que seguirlos. Hay que seguirlos. Yo me voy a quedar con un poquito de cada uno de las cosas que dijeron ustedes y voy a volver a decir algo que digo siempre, y es que la medicina y todo lo que hacemos, los que estamos enfocados en la salud, es un acto de amor. O sea, creo que hoy fue una oda a esos actos de amor, a esto de trabajar en equipo, a la interdisciplina, al equipo, ¿no? A la comunidad. Creo que el programa de hoy a mí me deja súper emocionada. Creo que fue eso, una oda al trabajo comunitario. Y de verdad, a cada uno de ustedes les quiero agradecer porque nos enseñaron mucho. Me quedo con ganas de conversar mucho más, Sí, sí. pero creo que estamos dando pasos firmes y gente
de los equipos de salud. No tengan miedo a que la sociedad civil aporte. Miren el diálogo, miren cómo podemos dialogar, cómo construimos en conjunto. No queremos sacarle el lugar a nadie, por el contrario, queremos aportar, porque la experiencia vivida es nuestra. Sí. O sea, queremos acompañar, queremos aportar desde nuestro lugar, pero queremos aportar. Entonces, muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Nos estamos viendo en 15 días con un nuevo episodio de La Voz de los Pacientes, este podcast que se construye en comunidad. Nos vemos. Gracias.